Al experimento denominado Filadelfia se le considera un hecho que ha surcado las décadas, pero del que no estamos seguros de su veracidad. Y sin duda existen centenares como él. Sin embargo, hay un mundo que es especialmente propenso a esconder este tipo de cuentos: el mundo marítimo. La historia del experimento Filadelfia se ha convertido en un mito que narra cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos norteamericanos trató de hacer que un buque de guerra denominado el Drake, para que su tripulación se volviera invisible a la vista, intento que habría finalizado con trágicas y paranormales consecuencias. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. El nombre oficial del experimento Filadelfia que la Marina norteamericana no pudo ocultar es Project Rainbow. El proyecto Rainbow era parte de un código secreto del gobierno de Estados Unidos, que se llamaba Arcoíris. En este código estaban los planes para derrotar al eje compuesto por Italia, Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, y especialmente para luchar contra Japón en el Océano Pacífico. La leyenda cuenta que los norteamericanos trataron de volver invisible un barco de guerra llamado el Drake para luchar contra Alemania nazi. La ciencia, sin embargo, destruye el mito. Realmente, el que toma con seriedad este tema se dará cuenta de que el experimento Filadelfia se quiere ocultar de todas maneras posibles, como enumera la siguiente lista. 1. Las cartas de navegación del barco se perdieron. 2. La bitácora del barco también se perdió. 3. El Instituto Naval norteamericano no tiene casi fotos en los archivos del Drake. 4. Los tripulantes del barco se esfumaron, se perdieron, no se sabe nada de ellos. 5. Todo lo relacionado con el código arcoíris y el experimento Filadelfia también desaparece. 6. 300 toneladas de instrumentos que llevaba a bordo el Drive también desaparecen y el barco es vendido a Grecia casi desmantelado. 7. Las fichas de los marineros también desaparecen, o sea, el barco no existió. Y la Marina norteamericana habla del hecho como algo absolutamente sin importancia. ¿Qué sucedió en el experimento Filadelfia? El viernes 13 de agosto de 1943, el crucero El Drake de la Marina de los Estados Unidos zarpó del puerto de Filadelfia para participar en un experimento secreto. A bordo llevaba varias toneladas de aparatos eléctricos, con cientos de lámparas y bobinas. El barco había sido botado el 25 de julio de 1943 y medía 92 metros de eslora, con un desplazamiento de 1.240 toneladas y 1.520 a plena carga. Todavía no había entrado en servicio activo cuando poco después, el 13 de agosto de 1943, levó anclas de su armadero, acompañado por el carguero Furuset, un veterano de los convoyes al África. A bordo de esta última iba un grupo de científicos y una tripulación reducida de hombres escogidos, entre los cuales se encontraba el marinero de primera Carlos Allende. Este contó de la siguiente manera lo que presenció aquel viernes fatídico desde su puesto de trabajo, situado al lado del puente de mando. A unas pocas millas del muelle, uno de los hombres de civil que estaba en la timonera ordenó por la radio al comandante del crucero que encendiera los generadores. Entonces, alrededor del crucero comenzó a fluir con gran fuerza un singular campo de energía, perfectamente visible, que giraba en torno de la nave en sentido contrario a las agujas del reloj. Vi que el aire que rodeaba al barco se volvió un poco más oscuro que el resto de la atmósfera. A los pocos minutos vi levantarse del agua una bruma verdosa, similar a una nube muy tenue. De pronto, el barco desapareció completamente y nosotros experimentamos una gran sacudida. Varios de nuestros hombres se desmayaron y a muchos comenzó a salirles sangre de la nariz. En pocos segundos, el flamante barco de guerra ya no estaba en su sitio, pero en la superficie del mar podía verse claramente la marca de su peso al desplazar el agua. Sencillamente se había hecho invisible y no quedaban rastros ni de él ni de los hombres que iban a bordo. Antes de que se esfumara del todo, vi que uno o dos marineros que estaban en estribor se desintegraban por completo. Todo comenzó con un desagradable zumbido,
que fue aumentando de volumen hasta convertirse en un silbido inaguantable, que culminó en una violenta explosión. En el puente en donde yo estaba reinaba una confusión absoluta, y las órdenes se sucedían una tras otra. Uno de los civiles, el que parecía estar al mando de todo, gritó por la radio que apagaran los generadores. Cuando miré hacia la tierra, vi que dos hombres desaparecían mientras corrían aterrados. Yo no sabía qué hacer, pues en ese momento no comprendía lo que estaba pasando. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando aquella bruma verdosa comenzó a dispersarse, y sin zumbidos ni manifestación alguna que lo anunciase. El crucero comenzó a materializarse de nuevo, desde la popa a la proa, como había ocurrido en el instante en que se había hecho invisible. Pude observar que los hombres que estaban en cubierta sufrían fuertes convulsiones. Más tarde supe que varios habían desaparecido y que nunca más se volvió a saber de ellos. Ese instante repercutió negativamente en la mayoría de quienes estuvieron involucrados en ese experimento, y muchos perdieron la razón, padecieron alucinaciones o sufrieron horribles dolores y enfermedades. A mí también me afectó. Ese campo eléctrico que se formó en torno de la nave cayó también sobre una parte de nuestro barco. Era como una lámina de electricidad pura. La corriente tenía tanta potencia que casi me hizo perder el equilibrio. Por suerte, no quedó con todo el cuerpo dentro de esa corriente, pues de haberlo hecho, me hubiese tirado sobre la cubierta. Solo alcanzó a tocarme el brazo derecho y era tan denso ese campo que me dio un gran golpe, y todo el costado me quedó dolorido. Aún me pregunto por qué no fui electrocutado por esa lámina de electricidad. Supongo que fue porque yo tenía las botas de goma puesta, como el resto de la tripulación, por órdenes del oficial superior. Fue un momento horrible, y solo mucho más tarde me di cuenta de que aquel día la ciencia había dado un gran paso, y que la Marina, temerosa de las consecuencias de un experimento que se había salido de control y matado a varias personas, trató de ocultar por todos los medios. La historia del experimento de Filadelfia se basa sobre todo en la información contenida en dos cartas enviadas en 1956 por Carlos Allende a Morris Jesup. Decía en síntesis que en 1943 la Marina de los Estados Unidos había estado experimentando con una serie de aparatos derivados de las teorías de Albert Einstein sobre el campo unificado para hacer que sus barcos, por medio de una gran fuerza magnética, resultaran invisibles a los radares enemigos, al mismo tiempo que se volvieran inmunes a la acción de las minas magnéticas de los alemanes y de los torpedos de los submarinos enemigos. En cuanto a la misteriosa desaparición del USS Eldridge, Edward Duggan, uno de los marineros que se encontraban a bordo del navío, explicó que el origen de esa historia se debe a un incidente ocurrido en la base de Norfolk. El Eldridge recaló allí para aprovisionarse, pero pronto soltó amarras y regresó a Filadelfia, donde llegó en menos de 6 horas. Algo realmente sorprendente si tenemos en cuenta que esa zona estaba infestada de submarinos alemanes. En realidad, es posible que el barco optara por navegar a través del canal Chesapeake, que permite efectuar un rodeo. Para finalizar, los efectos magnéticos y luces sobre el mar del cual habla la leyenda puede deberse a algo tan simple como una descarga de plasma ionizado, algo que todos los marinos conocen desde hace siglos como fuego de San Telmo. La Marina estadounidense siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia, y en un comunicado hecho público en noviembre del 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina negaba completamente la existencia de ningún programa de invisibilidad o teletransportación, así como la implicación de Albert Einstein en el tema. Sin duda, este tema es algo que quedará a criterio de usted el creerse la versión oficial que afirma que nunca hubo un experimento Filadelfia, o decidir convertirse en un ferviente seguidor de la fantástica historia del barco invisible y su viaje en el tiempo. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.